Ya entramos en esta última parte de la entrevista. Creo que hemos hablado de muchas cosas. Y de lo último sobre el Servicio Sismológico Nacional, y esa pregunta me la mandó un amigo mío que está estudiando Ingeniería Geofísica también, es ¿mediante qué carreras o qué se necesita estudiar para trabajar aquí en el sismológico? Porque no solo hay analistas, no solo hay geofísicos. De hecho, como analistas hay ingenieros geofísicos, hay físicos, ¿no? Algunos de ellos ya con su maestría y su doctorado. Em, Está la parte del grupo de instrumentación, donde hay ingenieros eléctricos, electrónicos, ingenieros en telecomunicaciones, también hay un ingeniero geofísico, hay ingeniero en instrumentación electrónica. Eh, para el grupo de sistemas, pues hay ingenieros en computación, ingenieros en sistemas, licenciados en computación. También hay para la parte de control de calidad, que también es ingeniera geofísica. Entonces, pero a futuro, pues podría ser cualquiera de estas que acabo de mencionar. Por supuesto, necesitamos gente que participe en temas de comunicación, porque el área de comunicación social es muy importante. Necesitamos gente que participe en diseño, incluso en artes, ¿no? Y que nos ayude a divulgar la información y la sismología en general de una manera más asequible para las personas. Yo creo que esa frase me gustó mucho, porque la divulgación sobre temas de sismicidad siento yo que es muy complicada, porque son temas que prácticamente no podemos dejar la parte técnica a un lado muchas veces para explicarlos. Y algunas veces esta desinformación responde a una falta de una u otra manera de comunicación entre las instituciones. Aquí, perdón, hago una pequeña crítica entre las instituciones y la sociedad. Sí, sí. La verdad, en el sismológico, recuerdo la página anterior a esta página, la actual, me encanta, porque está muy fácil de leer, está muy fácil de consultar. Pero siento yo que la desinformación muchas veces responde a eso, justamente a una ruptura que puede existir ahí entre la ciencia y la sociedad. No sé si ustedes también han como que... Sí, de hecho nos hemos dado cuenta de eso y por eso hemos buscado como las formas de cómo comunicar las cosas de una manera más fácil, ¿no? Algo en lo que pues antes no nos metíamos era la parte de redes sociales. Y si bien ya tiene muchos años que se tiene la cuenta en Twitter y ha sido unidireccional, pues ahí de vez en cuando soltamos algo que lleva el tono de divulgación, no nada más es el reporte de sismicidad. De hecho vi, por ejemplo, ustedes se subieron al tren Así es, del, del los 10 años. ajá, el reto Vi de los muy 10 interesante años. porque de hecho sale otro edificio que no es este sobre el Así es. sismológico. Yo conocí, tengo que contarles. Yo conocí hace unos años, justamente cuando se estaban cambiando. Conocí el otro sismológico y la verdad nada que ver con este. Así es. Entonces yo creo que esa parte, avanzar por ahí, yo creo que van bien para la divulgación. Sí, y bueno, queremos generar más contenidos que puedan llevar la información a la gente de manera más fácil, ¿no? Ok, y hablando un poquito de la divulgación, predicción sísmica. Nos encontramos mucho en redes sociales, en YouTube. Las redes sociales yo pienso que son una herramienta maravillosa para divulgar información, pero también al haber tanta información, pues una que otra vez por ahí se va información que no es válida. La predicción sísmica, ¿se pueden predecir los sismos? Hoy en día no. No se puede decir dónde, cuándo y de qué magnitud será el siguiente. Es muy fácil montarse al juego de la adivinanza y pegarle de vez en cuando al número, ¿no? Pero pues la predicción no es eso. La predicción necesita uno ser preciso en cuándo, dónde y de qué magnitud. Si yo digo que mañana va a temblar en México, pues sí, seguro, mañana va a temblar en México. Si digo que va a haber un sismo en Oaxaca mañana de magnitud mayor de 4, pues casi que le pego, ¿no? Entonces realmente no estoy diciendo nada. Eh, lo que sí es importante saber es que hay sismólogos, físicos y matemáticos que han dedicado su vida a la investigación en la predicción de sismos.
Es un tema que ha sido pues muy importante para cualquier sismólogo y que muchos de nosotros entramos pensando que algún día lo íbamos a lograr, ¿no? Y hay quien se dedica a esa línea de investigación, pero hoy en día no se ha llegado a eso, ¿no? Ahora, un pronóstico, y me refiero a pronóstico no al que dice esta semana va a temblar entre 5,8 y 6,1, no es a ese pronóstico. Tenemos zonas en México que cada determinado tiempo se sabe que pueden llegar a romper y pueden generar un sismo. Ese podría ser un pronóstico, decir, puede temblar en esa zona, pero sin especificar una fecha, una magnitud exacta, un día, una hora, así como Sí, de tal. hecho, los pronósticos en sismología sí existe y no nada más el decir en esta zona puede temblar porque es una zona donde ha habido temblores. Realmente hay pronósticos mucho más complejos donde sí se da la probabilidad, el rango de magnitudes y la probabilidad en los próximos tantos años, ¿no? El asunto es que eso no ha llegado al nivel del pronóstico meteorológico. O sea, nosotros hoy en día ya estamos acostumbrados a revisar un pronóstico meteorológico con donde nos dice 10% de probabilidad de agua en las próximas 24 horas, ¿no? De lluvia en las próximas 24 horas, y dice uno 10%, no cargo el paraguas. Ya si uno ve más del Y ahora sí. 50%, dice, no, yo creo que sí cargo el paraguas. Y si es 80%, hasta carga uno con el poncho y las botas, ¿no? Porque dice, si no, me voy a mojar. Sí. Es muy, muy probable que me voy a mojar. Y además, los pronósticos meteorológicos ya han ido reduciendo los periodos, ¿no? En vez de decir en las próximas 24 horas, ya te dicen cómo va variando la probabilidad en el día. Eso se está logrando a nivel sismológico, pero pues los periodos son de años todavía y las probabilidades no tienen mucho sentido para nosotros, ¿no? Todavía. El día que logramos traducir a algo, esos números, esas probabilidades y esos periodos a algo práctico, empezarán a tener sentido. Pero ahí nos toca preguntarnos, ¿cuál será nuestro paraguas? ¿Qué nos va a proteger del temblor? Es, es como el paraguas, de que lo saco un día y es mi paraguas antisísmico, o pues realmente lo que hago es preocuparme que mis construcciones sean seguras, que yo sepa los protocolos de seguridad, que sepa cómo voy a reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si logro hacer eso, pues ya no es un paraguas que tenga yo que andar trayendo y sacando, ¿no? Sí, no podemos. Sino más bien es un paraguas permanente donde pues no importa el pronóstico o no importa la predicción, yo estaré protegido ante ese Yo evento. creo que esa parte es importante porque muchas personas quieren saber cuándo va a temblar. Pero si no sé qué hacer, no importa que tiemble o al ratito, puede temblar ahorita, puede temblar mañana, pero pues no va a servir de mucho que yo sepa si no voy a estar preparado. Así es. Ahora, hay algunas preguntas de mis seguidores aquí en Infosismos. Y la primera me gustaría saber cómo saben que un sismo es réplica y otro sismo es independiente a un evento principal. De manera muy general, si el sismo ocurre en una zona cercana a donde fue el epicentro, pues ya empieza a pintar para réplica. Tuvo que haber ocurrido después del sismo principal y tener una magnitud menor que el sismo principal. O sea, esas son las primeras tres condiciones. ¿Cuándo deja de llamarse réplica ese sismo, que ocurre después, que es menor en magnitud y que ocurre en esa zona? Cuando la sismicidad en esa región ya regresó a la sismicidad anterior, a los niveles de sismicidad que se tenían antes, que no son cero, nunca son cero, ¿no? Ya temblaba, por ejemplo, en la zona del Golfo de Tehuantepec, ya temblaba antes del 7 de septiembre de 2017. Cuando el nivel de sismicidad en esa región regrese a los mismos niveles que tenía antes, esos sismos que ocurren en esa zona dejarán de llamarse réplicas. Y hablando de la brecha de Tehuantepec, bueno, de la zona de Tehuantepec, hay una zona que se llama brecha de Tehuantepec. Un seguidor mío, y lo consideraría mi amigo, tengo comunicación con él, es de Villahermosa. Y él me preguntó sobre la brecha de Tehuantepec. ¿Qué nos puede decir sobre la brecha de Tehuantepec? Bueno, pues esa brecha tiene muchísimos años, más de 100 años, sin que se haya registrado un sismo importante en esa zona, que es un sismo importante, un sismo de magnitud mayor de 7. Y si bien el sismo del 7 de septiembre ocurre ahí, pues resulta que no rompe la brecha. ¿Por qué? Porque la brecha es entre las dos placas, entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Esa zona todavía no se ha roto.
lo que se rompió en el sismo del 7 es acá dentro de la placa de Cocos. Esa brecha es menos estudiada, sí, mucho menos estudiada que la brecha de Guerrero. Dos razones para ello. Uno, pues no está tan cerca de la Ciudad de México, entonces no ha cobrado todo el interés que se le ha dado a la brecha del Guerrero, pero otra es la complejidad que hay para poder caracterizarla. La brecha de Guerrero, pues prácticamente estamos sobre de ella a lo largo de la costa, mientras que la brecha de Tehuantepec nos queda muy lejos, ¿no? Es justo la zona donde se mete en el istmo de Tehuantepec, y la brecha pues está por acá, entonces pues estamos lejos instrumentalmente hablando. Entonces lo que podemos medir en la costa y a distancia no nos ha dado información suficiente para saber cómo se comporta esa brecha. Entonces es una zona que si un día queremos estudiarla, lo que tenemos que hacer es poner equipo de fondo marino para poder hacerlo. Y otra pregunta que me hizo mi amigo de Villahermosa, y va una pregunta para usted directamente. ¿Qué le parece más interesante de un sismo? Ay, bueno, me parece... A ver, ¿cuál sería mi tema favorito? Es la energía sísmica, es lo que hice de doctorado, y es cómo y cuánta energía liberan los sismos, cómo calcularla, cómo determinarla, y cómo cada sismo tiene sus peculiaridades, ¿no? En cómo lo hace. Y eso se va como a, ¿qué es lo que se me hace todavía más interesante? Y es que cada sismo es diferente, a cada uno le puede uno hacer el mismo proceso, el mismo análisis. Los dos sismos son de la misma magnitud y tienen cosas completamente diferentes, ¿no? Es como si ponemos incluso a dos gemelos, pues se parecen mucho, pero son diferentes, ¿no? Y eso es lo que se me hace tan interesante de los sismos. Y la otra es mi otro tema de investigación, que me fascina cómo sismos lejanos van recuperando y recabando toda la información del interior de la Tierra, y cómo nosotros podemos, con esa información que nos trajeron los sismos, ver cómo está la Tierra por debajo de nosotros, ¿no? Entonces, para mí es así como Julio Verne en su máxima expresión, es aventarme un viaje al centro de la Tierra, montada en una onda sísmica, y poder ver qué hay ahí adentro, ¿no? Esos son mis dos grandes intereses por los sismos. Pues yo le agradezco mucho su tiempo, ya aquí nos aventamos casi una hora platicando. Me parece muy interesante platicar con usted. Ya quería desde hace mucho platicar con usted. Me parece interesantísimo lo que hace el Servicio Sismológico Nacional. Y pues le agradezco de verdad su tiempo y que nos haya permitido platicar con usted. Al contrario, muchas gracias, mucho éxito, y que sigas produciendo mucho material para que la gente se siga enterando. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí damos terminada la entrevista. Espero les haya gustado, que la hayan visto completa. Déjenos sus comentarios. Si quieren que entrevistemos a alguien, como el día de hoy entrevistamos a la doctora Scholli, pues déjenos también en sus comentarios y veamos si se puede. Gracias por vernos y pues nos vemos en el próximo video.